Urgente. En los últimos minutos del día de ayer, el abogado previsional, Eugenio Semino, hizo un importante anuncio exclusivo y confirmó nuevos beneficios económicos que se vienen para quienes cobran haberes mínimos. Por eso, es muy importante que prestes atención a toda esta noticia. Además, Eugenio Semino va a estar contando los detalles, cuáles son los requisitos necesarios para acceder, qué trámites hay que hacer, y cómo podés cobrar estos nuevos beneficios lo más rápido posible durante junio y julio. También va a dar muchas otras novedades que tenés que saber, para no llevarte sorpresas cuando cobres. Quédate hasta el final porque esta información es importante, y va a impactar directamente en tu bolsillo. Ahora sí, arrancamos con esta noticia y después seguimos con más novedades de ANSES del día de hoy. Suscríbete al canal, dale me gusta al video, y escribí en los comentarios todas las dudas o consultas que tengas, para que podamos responderte lo antes posible. ANSES y PAMI, y son centralizados en términos de sus decisiones, por lo cual una prótesis de Tartagal termina aprobándose en Florida y en Corrientes y Florida. Claro. Esto, bueno, son los anacronismos de Argentina, e inclusive muestran el desguace de un sistema de salud, de un sistema de protección social. Los estaba, no quiero robar tiempo, pero los estaba escuchando con mucha atención con el tema de los jueces y demás. Sí. Y estaba pensando en Séneca, ¿no? Séneca decía que no hay cosa más parecida a la injusticia que la justicia tardía. Y esto es lo que pasa históricamente con todas las administraciones con los jubilados. Hoy hay alrededor de 60.000 causas que están en la Corte, esperando desde hace años una resolución. Hay 40.000 sentencias firmes que no se están pagando. Y lo vimos históricamente en el caso Badaro y demás, donde murieron en la espera de obtener, se reconozca su derecho, millones de jubilados, ¿no? Así que realmente ojalá que estas cosas ayuden a hacer más rápido los juicios, que tengan resolución, aunque particularmente creo, por lo menos la gran mayoría que está en la Corte, que no van a tener resolución hasta después del 27, porque la Corte no falla juicios de jubilados antes de una elección presidencial, ¿no? Está muy bien. Vos sabés que lo que quiero... mira, ahí estamos repasando números. ¿Podemos pasarlos de vuelta? Así voy repasándolos con Eugenio. La canasta de bienes y servicios jubilados de Ciudad de Buenos Aires. 1.580.000 pesos si no paga alquiler ni prepaga. Es lo que necesita para vivir. O sea, si es propietario y tiene obra social. 1.580.000 es lo que necesita. ¿Cuánto cobra hoy un jubilado de la mínima? Mira, la gran mayoría de los jubilados que cobran la mínima, por todo concepto están recibiendo 470.000 pesos. Por todo concepto. ¿Y son cuántos los de la mínima? Casi 5 millones de jubilados sobre una masa de 7 millones y medio. Claro, es la enorme mayoría. Sí. 5 millones de 7 millones, la enorme mayoría. Te diría que todos. A ver, y te lo voy a hacer un poquito más benévolo. El promedio entre los 5 que cobran la mínima y los 7 que cobran otro tipo de jubilación, ¿de cuánto es? Los otros 2 millones y medio restantes que no están en la mínima cobran una media de 850.000 pesos. O sea, ninguno de los dos califica con este 1.580.000 siendo propietarios y teniendo obra social, porque la mayoría no son propietarios. Nosotros calculamos desde hace casi 20 años la canasta del jubilado, que se publica semestralmente. Que tiene similitudes, es metodología INDEC, pero contiene gastos de vivienda. La última, publicada en el mes de marzo de este año, está en 1.800.000 pesos. Porque se toma la vivienda, primero, una presunción que habla de lo viejo del pensamiento político argentino, de jubilados que son propietarios.
Esto era tal vez mi generación la última que asociaba el carácter de persona mayor con tener su vivienda. Esto ya no es así, y aún los que tienen su vivienda, pagar las expensas en cualquiera de las grandes ciudades del país se lleva entre 250 a 300 mil pesos. Claro, claro. Y leer mucho más, y un fenómeno del cual no se habla, que es la vida de cientos de miles de personas mayores en pensiones. Pensiones, muchas de ellas que son verdaderas posilgas, las pueden ver por San Telmo, Montserrat en Buenos Aires, lo mismo en Córdoba, en Mendoza, en las grandes ciudades. Bueno, una pensión de una habitación con baño compartido está en 250 mil pesos. Semino. Sí, ¿cómo le va? Acá Antonio Ricovene lo saluda. Yo le quería preguntar por qué evaluación hace de cómo impactó la fórmula, el ajuste en la fórmula de la Libertad Avanza. Todo gobierno tiene su fórmula jubilatoria. ¿Qué evaluación hace de cómo fue y si de alguna forma se pudo resolver ese espacio que quedó entre la inflación muy alta de diciembre de 2023 y el inicio que creo que fue en abril del 24, ¿no? Cuando se empezó con los aumentos mensuales por IPC. Sí, a ver, algo que señalaste vos, cada gobierno tiene una fórmula. Vale decir que no hay ningún continuum. Lo señalo porque te escucho mucho a vos, Eugenio, que sé que es algo que decís. No, lo dice la realidad, ¿no es cierto? Vos fijate que en el 2023, tal cual lo señalabas, los jubilados con bono recompusieron el 140%. Los jubilados sin bono el 110%. La inflación fue el 211%. Pero insumos que tienen mucho peso en la canasta del jubilado como medicamento fue el 300%. ¿Qué pasa a partir de marzo del 2024, donde se empieza a aplicar IPC? Es decir, pareciera ser que cuando uno calcula la movilidad por la inflación, no debiera seguir perdiendo poder adquisitivo el haber del jubilado. Sin embargo, ¿qué pasó? Nunca se tuvo en cuenta que el mes de diciembre del 2023 no está contabilizado en ninguno de los dos procesos de movilidad y hubo un 25% de inflación. Y tampoco está contabilizado lo que fue la devaluación de los primeros días de la actual administración. Vamos al IPC y vamos al año 2024. Jubilados con bono, es decir, de la mínima, reajustaron el 105%. Jubilados sin bono reajustaron IPC. ¿Cuánto fue la inflación del 2024? El 118%. Claro. Vale decir que al estar el bono congelado, el bono es un disparate que no se puede entender en ninguna parte del mundo porque es un pago discrecional que se inventó para los procesos electorales y después lo siguió utilizando esta administración. Todos querían el bono y dice, bueno, lo congelamos en 70 mil pesos, por lo cual los 5 millones de la mínima, cuando vemos que, por ejemplo, se reajusta el 2.8, esos 5 millones reajustan el 2.2, porque el bono sigue estático. Claro, es más, claro, si se actualizara el bono de marzo del 2024 a la fecha, sería exactamente el doble el valor. En lugar de 70.000, casi 150.000 pesos. Producto de que esté el bono ahí, en vez de ajustar para arriba, ajustan para abajo. Exactamente. Y en base a la experiencia que usted tiene de todos estos años, ¿en qué época o en qué gobierno los jubilados estuvieron mejor o siempre estuvieron mal? Mirá, los reclamos de los jubilados, y Fernando lo debe tener presente, aunque es más joven que yo, pero parten de allá de fines de los 80, principios de los 90. Precisamente en aquella época se reclamaba, las mínimas eran de 150 pesos o dólares, porque estaba la convertibilidad,
y los jubilados reclamaban 450. Mesa coordinadora, norma PLA, etcétera, etcétera. Historia antigua. Ahora, hoy se sigue reclamando por el valor de una canasta que está muy distante de las mínimas. ¿Cuál es la diferencia? Que en aquella época los jubilados de la mínima eran el 17% y hoy son el 85% aproximadamente. Claro. Entonces, es decir, se fue achatando y fueron perdiendo todo poder adquisitivo. El poder adquisitivo del haber jubilatorio, concretamente para ir a esta última etapa, viene en caída desde hace 13, 14 años, ininterrumpidamente con todas las administraciones. Recordemos lo que fue 18 y 19, se perdieron 20 puntos. Recordemos lo que fue el 2020, que no hubo movilidad, se dieron por decreto de necesidad y urgencia los reajustes. A partir de diciembre del 2020, la ley que no contuvo cláusula de garantía por inflación, los resultados que señalaba hacia el 2023 y los actuales. Vale decir que se sigue degradando el haber y realmente el sistema político no habla del tema, pero no habla. Eugenio, en principio, para desmentirte un poco eso que dijiste, que soy mucho más joven que vos, recuerdo algo que siempre hablamos, para tener en contexto lo que es la vida de un jubilado en la Argentina, ¿no? Hubo un presidente, en realidad hubo un político que llegó a presidente, que se llamó Fernando de la Rúa, que construyó toda su carrera política en base a los jubilados. Porque tenía una bandera que era defender a los jubilados. Desde la legislatura, cuando era legislador, diputado, senador, digamos. Y como político construyó su carrera en base a los jubilados. Lo votaban porque era el que los defendía. ¿Qué es lo máximo que quiere hacer un político? Llegar a presidente, siempre. Claro. ¿Y qué es lo que debería hacer un político cuando construye una carrera defendiendo a un sector cuando llega presidente? Decirle, ahora llegué, ustedes me trajeron hasta acá, voy a darles algún beneficio. Le recortó el 13% cuando llegó a presidente. Increíble, insólito. ¿Pero fue así o no, Eugenio? Tal cual, la ministra de Trabajo era Patricia Bullrich en ese momento. Se le descontó el 13% de los que ganaban más de 500.000 pesos.